Estamos con la doctora Ana Laura Bajeto para hablar de un tema muy interesante. Indudablemente a ustedes en su vida familiar, social, les ha tocado esta crianza familiar de pollitos y ponedoras. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que hay que tener para tener pollitos y ponedoras en forma familiar, para poder criarlos? Sí, siempre decimos que es importante cuando estemos esperando pollitos o pollitas ponedoras para criar, que preparemos el lugar, ya sea una habitación sencilla donde dispongamos tenerlos, que es muy importante limpiar la habitación, desinfectar con desinfectantes de uso de granja, como pueden ser los iodopovidona, los amonios cuaternarios, que preparemos la cama ideal. Por ejemplo, podemos utilizar viruta de madera blanca. Sabemos muy bien que las virutas oscuras tienen un contenido tanino que puede ser tóxico para los pollitos. Tanto el pollito como la ponedora tienen un hábito picador, que ingieren lo que uno les coloca de cama, por eso es importante qué productos podemos elegir como cama. También es importante que la habitación sea aireada. Siempre que nosotros utilizamos fuentes de calor, es importante que tengamos una aireación para que no haya un exceso de dióxido de carbono y haya una buena oxigenación en el lugar donde se los cría. Y también de que haya una buena iluminación que les permita a ellos acceder tanto a la comida como al agua, porque por ahí se eligen habitaciones oscuras, que no tienen las condiciones para la crianza. Así sea en una pequeña escala, lo importante es darles buenas condiciones de confort para la crianza. Estas prácticas se retoman después de mucho tiempo. Vivimos en un país donde nuestros abuelos, nuestros padres han tenido la crianza y estamos en una etapa donde se empieza a volver a esas situaciones también, ¿no? Sí, hay varios factores por lo que uno decide por ahí esta crianza tanto de pollitos como ponedoras para producir huevos. Yo creo que hay una cuestión por ahí por necesidad. Hay muchos establecimientos o campos que no tienen lugares comerciales cerca, entonces les es mucho más fácil acceder, digamos, a la crianza de conejos, pollitos, huevo a partir de la ponedora para tener una fuente de proteína para brindar a la familia. Por otro lado, puede llegar a ser una necesidad para bajar la canasta familiar. En muchos casos vemos que hasta en lugares urbanos se están volviendo a criar cierta cantidad de pollitos que sea el consumo mensual de la familia. Y por otro lado, yo creo que hay una cuestión cultural de esto que es muy interesante, que es lo que vos decís, de transmitirle a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a las próximas generaciones, lo importante de esta crianza en lo que es la dedicación, en obtener algo, digamos, propio, que es una satisfacción personal. Por otro lado, que uno, en la forma que los cría, en el alimento que le da, en todo, está asegurando a la familia un alimento sano y de buena calidad. En esto de retomar prácticas antiguas, pero lógicamente mejoradas con asesoramiento profesional, ¿cuáles son las fuentes de calor que debemos tener para la crianza? Sí, ¿Qué es lo más recomendable? Sí, las típicas fuentes de calor, que es lo ideal para los pollitos, son los sistemas de campana. Vienen unas campanas que funcionan con gas, ya sea para 500 o 1500 pollitos. Esas campanas que tienen una superficie plana, da un calor mucho más disperso y uno lo puede regular para utilizar para 20, 50 pollitos, para la cantidad que uno quiera. Esas campanas se ponen entre 50 y 60 centímetros del suelo, o sea que va a dar, como les decía, un calor mucho más parejo. Pero en la realidad vemos que muchos pollitos son criados en cajones al lado de las estufas leña, con lo mismo que la familia se genera calor como para aprovechar la fuente de calor. Pero lo ideal sí es utilizar esas campanas que vienen específicas para la crianza. Y algo importante es que debemos, si podemos, colocar un termómetro ambiental a la altura del pollito para asegurar la temperatura, porque es uno de los errores que más se ve en la crianza familiar. El pollito bebé la primera semana necesita tanto entre 33 a 35 grados de temperatura. Y cuando mucha gente te dice, no, sí, yo le pongo calor, y uno controla con un termómetro, ves que son temperaturas muy inferiores. Recién a las 4 semanas pueden ser criados con 24 grados. Por eso vienen unos termómetros ambientales muy simples, pero sí es importante colocarlos a la altura del pollo, ya que el calor sube y la temperatura superior es diferente. ¿Qué alimentación debemos brindarle para que tenga una buena crianza? Sí, en el caso de los pollitos parrilleros vienen alimentos que se llaman iniciadores parrilleros, que son alimentos mucho más finos,
Generalmente se le dan de los 0 a los 30 días y después se pasa a una línea terminador parrillero, que es para finalizar, digamos, el engorde del pollo. Es importante conocer que aproximadamente para criar un pollo vamos a estar utilizando 2 kilos de iniciador y 4 kilos de terminador, o sea que con 6 kilos vamos a hacer un pollo. Y también en los campos donde ellos tienen provisión de maíz propio, generalmente acceden a consumir los concentrados parrilleros para utilizar su propio cereal. Que este es otro de los factores que hace que muchas veces produzcan en los campos, digamos, carnes, para también dar valor agregado en origen al cereal que ellos ya han producido. Algo habíamos dicho en el comienzo, pero para cerrar, ¿cuál es la finalidad específica de la crianza de los pollitos, de las ponedoras? Sí, justamente es muy común ver en los campos los pollos, los conejos, las quintas con verduras. Mucho, como les decía, es no acceder a todos los centros comerciales para la provisión de la familia, pero mucho tienen la cultura también de la mujer en la casa, de los hijos, de la crianza, de la dedicación y de lograr algo propio. Y también, como les decía, el tema de transformar el cereal que uno ya tiene disponible en carne. Eso yo creo que es un fundamento muy importante. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.